Y vos le vas a decir a la profe, vamos a ir a allá cuando termine Vale. su clase. Dale, dale, gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo está, doctora? Bueno, vamos a seguir con la clase de la vez pasada. Habíamos quedado en que íbamos a seguir. Aquí estoy tratando de ubicarme. Esto no dimos todavía, esto no. Bueno, ahí quedamos. Bueno, vamos a seguir la clase pasada. Yo creo que esto ya está grabando. Sí, ya está grabando. Entonces, vamos a empezar. La clase pasada yo les hablé una introducción de todo lo que es la parte de la biología tumoral. Les comenté que existen algunos genes específicos que regulan la carcinogénesis. Le comenté del gen P53, que es el gen supresor de tumor, que está presente prácticamente en todos los tumores humanos, o sea que está presente la mutación. Les comenté que esos genes normalmente está presente en nosotros, normalmente están expresados, y que cuando ocurre una mutación, lo que ocurre es que se pierde la expresión de esos genes, que hay una pérdida de la expresión y que esa pérdida de la expresión es lo que lleva a la aparición de el fenotipo tumoral, que es el fenotipo maligno como tal, que es un fenotipo que tiene una total heterogeneidad genética, una división celular incrementada sostenida en el tiempo y son células inmortales que tienen una serie de características que crecen de una forma descontrolada, desregulada. Y otra de las características muy importantes de esas células tumorales es que tienen esta propiedad que es la invasión, de las células tumorales. Es lo que se llama metástasis, ¿verdad? Que es también, por decirlo así, una propiedad, una característica muy importante que define muchísimo el tumor maligno, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un tumor, los tumores pueden ser benignos y los tumores pueden ser malignos. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de tumor maligno. El cáncer, cuando nosotros decimos cáncer, ya decimos que es maligno. Y si decimos tumor, puede ser benigno o maligno, pero en el momento en que nosotros estamos hablando de cáncer, ya estamos hablando de malignidad, ¿sí? Y solamente los tumores malignos, solamente el cáncer es el que produce este fenómeno que es de invasión de células tumorales, que pueden metastizar, que pueden invadir, que pueden diseminarse. Los tumores benignos también crecen, pero no se diseminan, no invaden, no producen metástasis y la persona no se muere generalmente de eso, ¿verdad? A no ser que sea un tumor benigno muy grande, que produzca mucho efecto de masa y comorbilidades o le impida al paciente realizar algunas cosas básicas, como por ejemplo si un tumor está en cavidad abdominal y es un tumor benigno y es muy grande, puede ser que el paciente tenga líquido libre en cavidad, que por un aumento de la presión intraabdominal el paciente tenga alguna molestia gastrointestinal, pero si el tumor es benigno, no va a producirse metástasis, ¿sí? No va a invadir el torrente sanguíneo, no va a ocurrir invasión perineural, no va a ocurrir invasión linfática. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Porque los pacientes les preguntan siempre, ¿y mi cáncer es maligno? Siempre les preguntan, ¿verdad? Y obviamente cuando se dice cáncer es porque es maligno, ¿sí? Si es cáncer, es maligno. Ahora, los tumores sí pueden ser tumores benignos o malignos, ¿sí? Que hay diferencia en esto, pero en el momento en que nosotros estamos hablando de carcinoma, de cáncer, estamos hablando de tumores malignos. Y la característica más importante de estos tumores es que ellos diseminan, crecen e invaden, ¿sí? Ellos pueden invadir
tanto estructuras cercanas, como por ejemplo si yo tengo un tumor maligno del cervix, ¿verdad? Un cáncer cervicouterino, el tumor puede crecer, ocupar todo lo que sería el estroma cervical, el cuello, es el cuello uterino. Después puede ir a parametrios. El tumor luego puede diseminarse y puede invadir vejiga, puede invadir recto. Y esto no es metástasis. Esto es una progresión local, porque el tumor puede progresar localmente. Quiere decir que el tumor crece y por su crecimiento infiltra estructuras con los que tienen relación anatómica, pero el tumor puede escaparse también a células sanguíneas, a células linfáticas y dar metástasis ganglionar o metástasis a distancia, metástasis pulmonar, metástasis hepática, metástasis retroperitoneal, metástasis cerebral, metástasis ósea, metástasis suprarrenal, ¿sí? Esto es demasiado importante porque podemos tener una invasión local, locorregional, ¿sí? Por crecimiento del tumor que no se considera una metástasis, ¿sí? Es una invasión locorregional. O podemos tener una invasión a torrente sanguíneo, torrente linfático, vasos perineurales, haces perineurales de células tumorales. Y esto sí se considera una metástasis, una diseminación, ¿verdad? Entonces, por esto generalmente nuestros pacientitos mueren por una progresión de la enfermedad, ya sea una progresión locorregional agresiva o por metástasis a distancia, ¿verdad? Y la metástasis a distancia, por ejemplo, los nódulos pulmonares múltiples dan insuficiencia respiratoria, las metástasis hepáticas múltiples dan insuficiencia hepática, las metástasis óseas dan infiltración a médula, ¿sí? Las metástasis cerebrales, hipertensión endocraniana, ¿verdad? Es usualmente una causa muy frecuente de muerte en pacientes con cáncer por esta característica muy importante que tienen las células tumorales. Entonces, ¿qué es lo que es la invasión? La invasión del tejido, bueno, la invasión del tejido que rodea el tumor primario y la penetración en los vasos sanguíneos y linfáticos es vital para el fenómeno de metástasis. O sea, que el tumor crece, ¿sí? El tumor crece y luego rodea algunas células, el primario, que sería la masa tumoral, y esas células que se van a la periferia son los que escapan y penetran tanto a vaso linfático como a vaso sanguíneo y luego se va por torrente sanguínea para anidarse en algunos órganos que le van a dar la suficiente capacidad de que esa célula tumoral pueda vivir, pueda obtener oxígeno, nutrientes para dividirse y para poder desarrollarse en ese lugar. Sería la metástasis a distancia. Bueno, estos son los pasos de cómo ocurre la invasión, que serían 4 pasos importantes, ¿verdad? Que se tienen que cumplir, ¿sí? Aquí estamos viendo que primero lo que ocurre es una separación de las células tumorales entre sí. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un tumor es una masa, ¿sí? Entonces, cuando se va a producir el fenómeno de la metástasis, entonces las células se van separando entre sí, las células se van separando entre sí en la periferia para que puedan desprenderse. Entonces, ese sería el primer fenómeno que ocurre, ¿sí? Separación de las células tumorales entre sí. Luego ocurre fijación de las células tumorales a los componentes de la matriz. Entonces las células se separan entre sí, se fijan, ¿verdad? Las células tumorales a los componentes de la matriz citoplasmática. ¿Y después qué pasa? Al fijarse esas células tumorales a la matriz citoplasmática, ellos degradan esa matriz extracelular y al degradar la matriz extracelular, entonces ellos migran, ¿sí? Migran en los órganos donde ellos quieren asentarse y nuevamente, obviamente, producir la metástasis. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos nosotros, ¿sí? Que sería la fijación de las uniones intercelulares que ustedes ya conocen, ¿sí? Y obviamente las uniones intercelulares, ustedes saben que se dan mediante las caderinas, ¿sí?
Acá tenemos las caderinas E, ¿sí? Las caderinas E son muy importantes, son cruciales para la fijación de las células, entre otras. Y ustedes saben que el primer fenómeno sería la separación de las células tumorales entre sí, se separan. Entonces, esta caderina E disminuye su expresión. ¿Qué pasa? Que las células tumorales tienen mutación, ¿sí? En la caderina E. Y esta mutación en la caderina E hace que disminuya la expresión de la caderina E, ¿sí? Debido a esa mutación, que lo que va a hacer es inactivar a los genes de la caderina E, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Al disminuir la expresión de la caderina E debido a esa mutación que desactiva a los genes, entonces las células se van a separar, ¿sí? O lo que puede suceder también es que ocurra una mutación que desactiva los genes de la caderina E y esto disminuye la expresión, o puede ser de que haya una activación de los genes de la catenina beta, porque ustedes saben que la catenina beta es la que se encarga de la separación celular. La caderina E se encarga de las uniones intercelulares y la caderina beta de la separación. Entonces, en la metástasis, en este primer paso muy importante, lo que sucede es que hay una mutación en los genes de la caderina E, por lo tanto disminuye su expresión y las células se separan, o se activan los genes de la catenina beta y hacen entonces también que las células se separen. Por consiguiente, aquí estamos viendo, ¿sí? La matriz extracelular. Ustedes saben de que las células se fijan a la matriz extracelular y en esto ustedes saben que es crucial las lamininas y las fibronectinas, los receptores de la fibronectina que tienen las células, ¿sí? Las lamininas, que lo que van a hacer es incrementar esta fijación de las células tumorales a la matriz extracelular. Y posterior a esto, entonces lo que sucede es la degradación, ¿sí? Las células tumorales van a degradar la matriz extracelular, destruyen la matriz extracelular, se degrada el colágeno tipo 4, ¿verdad? De la matriz extracelular, se activan entonces las enzimas proteolíticas mediante la activación de las metaloproteinasas, que son las enzimas proteolíticas encargadas de la degradación de esta matriz extracelular. Entre esas enzimas proteolíticas tenemos las gelatinasas, tenemos las colagenasas, las streptomelicinas, ahora que son muy importantes también. Participan proteínas muy importantes como los activadores del plasminógeno, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que aquí en este proceso de la degradación de la matriz extracelular por las células tumorales, entonces participan de forma crucial las enzimas proteolíticas, ¿verdad? Mediante las metaloproteinasas. Ahí estamos viendo. Entonces, vemos que las células tumorales se impulsan a través de las membranas basales degradadas y de las zonas de proteólisis. Bueno, todo este proceso se realiza mediante la estimulación de citoquinas, ¿verdad? Entonces, las células tumorales, al impulsarse a través de esas membranas basales degradadas y la zona de proteólisis, lo hacen mediante la activación de citoquinas, ¿sí? Ustedes saben de qué ocurre, obviamente, cuando las células van a realizar algún tipo de proceso, ya sea que estén reclutados en algún sitio donde esté ocurriendo una respuesta inmunitaria
o están siendo activadas mediante una activación, mediante una acción de activación linfocitaria, necesita obviamente un combustible, ¿verdad? Todo el combustible, toda esa comunicación intercelular se da mediante las citoquinas, ¿sí? Y también ocurre una actividad quimiotáctica de los productos de degradación, la minina y colagenasa y también los factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Mediante obviamente la biología básica, el mecanismo es igualito, para las células tumorales también producen ese mismo mecanismo, o sea, reproducen ese mismo mecanismo de quimiotaxia, obedecen las activaciones de las citoquinas para que se puedan mover en el sitio donde ellos quieren estar. Tanto las células del sistema inmunitario en el sitio donde está ocurriendo la respuesta inmunitaria y las células tumorales en el sitio donde ellos quieren realizar la metástasis y donde ellos quieren anidar, donde quieren crecer, ¿verdad? Entonces, el principio es prácticamente lo mismo. Entonces ocurre una menor expresión de caderina E y ocurre un aumento de la actividad proteolítica. ¿Está bien? Entonces, esto se asocia a un mayor potencial metastásico. ¿Qué pasa? Nosotros esto hemos descubierto, ¿sí? Y hemos visto que justamente algunos tumores expresan muchísimo, por ejemplo, enzimas proteolíticas. Otros tumores tienen una expresión súper baja de caderina E. Y si nosotros, por ejemplo, logramos identificar estos tumores, nosotros sabemos que esos tumores... Ahora ya están escuchando, me dijeron que no tenían audio. ¿Ahora ya están escuchando? Agora sim, doutor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, creo que en esta diapositiva fue que me quedé sin audio, ¿verdad? Bueno, acá lo que yo le estaba explicando a ustedes es que las células tumorales se impulsan a través de las membranas basales degradadas. Hay un principio en biología, un principio que se respeta muchísimo en todo lo que serían las comunicaciones intercelulares, en todo lo que sería, por ejemplo, la quimiotaxis. Cuando ocurre un proceso inmunitario, las primeras células en ser reclutadas usualmente son los neutrófilos. Los polimorfonucleares neutrófilos son las primeras células que son reclutadas cuando está ocurriendo un evento inmunológico. Y después llegan las otras células, pero llegan por una orden, por una comunicación entre ellos, un código que utilizan mediante la comunicación de citoquinas, la liberación de citoquinas por las propias células del sistema inmunitario. Y estas citoquinas actúan como factores quimiotácticos para otras células del sistema inmunitario, entonces llegan en el sitio donde está ocurriendo el evento. En la metástasis, básicamente sucede esa misma comunicación intercelular, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un fenómeno de metástasis, ya sea en un paciente con cáncer de mama, cáncer gástrico, no importa el primario, cuando una célula se desprende por el mecanismo que ya les expliqué, esa célula va, invade torrente sanguíneo y se anida, por ejemplo, en el pulmón, ¿sí? Entonces también ocurre esto, se liberan también citoquinas, también ocurre esta comunicación intercelular, esa actividad quimiotáctica de los productos de degradación, por ejemplo, la minina y colagenasa y factores de crecimiento, estimulan más todavía la producción de citoquinas y se desprenden más células en el lugar donde yo estoy realizando la siembra metastásica. Por eso, cuando yo tengo una metástasis pulmonar, usualmente las metástasis pulmonares no es un nódulo, no es un nódulo solitario. Cuando yo tengo una metástasis pulmonar, usualmente son varios nódulos, ¿verdad? Son varios nódulos distribuidos por ambos campos pulmonares, ¿sí? Imágenes en sueltas de globo. ¿Por qué? Porque al yo ya tener el estímulo, yo ya tengo, ¿cuál es el estímulo? La degradación de esa matriz extracelular por las células tumorales.
al degradarse esta matriz extracelular, esos productos de degradación, esa laminina y colagenasa y esos factores de crecimiento actúan como factores quimiotácticos y también se liberan citoquinas que actúan como factores quimiotácticos. A mayor degradación de la matriz, mayor estímulo, ¿sí?, de invasión, más células se van a liberar, más células van a llegar en el evento donde está ocurriendo la metástasis. Por eso, los pacientes que ya tienen diseminación de la enfermedad, que ya tienen metástasis, usualmente tienen una progresión mucho más rápida de la enfermedad, porque esa primera célula que degradó la matriz extracelular es un estímulo para que otras células más hagan lo mismo, ¿está bien? Entonces, por eso es crucial este evento. Esto también se vio, nosotros tuvimos ya en consideración que cuando tenemos una menor expresión de caderina y un aumento de la actividad proteolítica, esos tumores son los que tienen mayor potencial metastásico. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, nosotros podemos identificar en muestras de biopsias en estudios anatomopatológicos y vemos que, por ejemplo, algunos tumores, supongamos que yo tengo 3 pacientes con cáncer de mama. Yo estudié la biología del cáncer de mama. Una paciente es luminal A, otra luminal B, otra triple negativo, otra triple negativo. Luego, cuando veamos cáncer de mama, van a saber de qué estoy hablando. Y yo estudié la expresión de caderina E y la actividad proteolítica en esos pacientes. Y, por ejemplo, esos pacientes tenían 2 centímetros cada una su tumor. Cada una tenía 2 centímetros. Pero de fulanita, que era triple negativo, yo estudié su tumor y vi que tenía una menor expresión de caderina E y una mayor actividad proteolítica. Entonces yo tengo que prestar atención porque fulanita tiene más riesgo de realizar metástasis. Porque al tener una menor expresión de caderina E, las células se desprenden fácilmente, ¿sí? Y obviamente al tener mayor actividad proteolítica, mayor facilidad tiene de degradarse esa matriz extracelular, de soltarse y despedir entonces células tumorales a torrente sanguínea. Entonces, tanto avanzó la oncología clínica hoy en día que nosotros ya podemos suponer quiénes tienen riesgo de realizar metástasis, cuál es la biología tumoral más agresiva, cuáles van a crecer más rápido, cuáles van a tener un índice mitótico más lento, cuáles tienen un índice mitótico más alto, cuáles se están dividiendo más, cuáles menos. Es extraordinario todo lo que nosotros hemos descubierto en todo este tiempo. Y obviamente, con todos estos conocimientos que nosotros ya tenemos, nosotros podemos manipular el medio tumoral. Nosotros podemos manipular a nuestro favor ese microambiente tumoral, utilizando dianas terapéuticas dirigidos a los blancos específicos que yo quiero bloquear. Esto es maravilloso, sumamente maravilloso. Entonces, estos son los eventos, ¿sí?, de la patogénesis de la metástasis en cáncer. Aquí estoy tomando mi café que está muy rico, delicioso. Está bueno. Estos serían los eventos que ocurren, ¿sí? Luego yo les voy a explicar cada uno de esos eventos. También tenemos la metástasis linfática, ¿sí? La metástasis linfática, ¿verdad?, es casi igual a esto, ¿verdad?, de la metástasis sanguínea, ¿verdad?, que nosotros sabemos de que obviamente la célula tumoral tiene unas propiedades. Entre las propiedades que tienen las células tumorales, que por ejemplo, ellos producen sus propios vasos sanguíneos, ¿sí? Ellos producen sus propios vasos sanguíneos mediante la angiogénesis, ¿sí? Por eso los tumores son muy vascularizados, por eso los tumores crecen muchísimo. Porque ¿qué es lo que necesita el tumor para crecer? El tumor necesita alimentarse. Para crecer, ¿qué necesita? Dividirse, necesita incrementar la mitosis, necesita incrementar sus mitógenos, necesita incrementar todos los factores que favorecen la mitosis, necesita más vasos sanguíneos para que le llegue más oxígeno, necesita engordar, necesita dividirse. Entonces, como en algunos casos las células tumorales pues obtienen el oxígeno de la sangre del huésped y muchas veces como el tumor ya está muy grande, no es suficiente el soporte de oxígeno que está recibiendo a expensas del huésped. ¿Y qué hace la célula tumoral?
que quiere ser más inteligente que nosotros, obviamente. Entonces dice, ah, bueno, yo voy a crear mis propios vasos sanguíneos, entonces yo voy a obtener mi propia fuente de alimentos, de nutrientes, de citoquinas, de proteínas y minerales. ¿Para qué? Para incrementar la división celular. ¿Sí? Entonces ellos tienen esta habilidad de producir sus propios vasos sanguíneos mediante la angiogénesis. Y también ellos tienen la propiedad de invadir, como ya les dije, y también son movibles. Son células que se mueven mediante una actividad eléctrica que le estimulan obviamente las citoquinas a favor del gradiente, ¿verdad?, de concentración que ustedes ya conocen también esta ley por biología, ¿verdad? Entonces, estas células tumorales también se adhieren a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el paciente, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, ya una célula tumoral que ya invadió, ¿sí?, que ya ocurrió el émbolo, ya llegó esa célula tumoral, por ejemplo, a sangre como tal, ¿qué es lo que va a hacer? Se detienen en los lechos capilares, luego se adhieren. Aquí se adhieren a los lechos capilares para que no se pierda con el flujo de la sangre, obviamente, ¿verdad? Porque ustedes saben que en la sangre va absolutamente todo, absolutamente todo. Y en un paciente con cáncer en la sangre también está circulando células tumorales. En un paciente que tiene, por ejemplo, un alto potencial metastásico por una disminución de la expresión de la caderina E y una mayor actividad proteolítica que expresan sus células, las células tumorales, ¿no? Entonces, lo que hacen estas células tumorales es que se agarran como si fuera un gancho, ¿sí?, a lo que serían los vasos sanguíneos. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes dieron, yo creo que en biología habrán dado todo ese sistema, ¿verdad?, también de adherencia que tienen las células de por sí, ¿sí? Que ellos tienen su propio sistema de adherirse para no perderse, para poder realizar todo el mecanismo inmunitario mediante las integrinas y las selectinas, que son formas de uniones, ¿verdad?, de esas células a los vasos sanguíneos. Y obviamente la célula tumoral también obedece ese mismo principio, también se adhiere a los vasos sanguíneos para no perder ese gradiente que le está impulsando para poder anidarse en algún órgano y realizar, en este caso, el crecimiento tumoral en ese órgano, ¿sí? Entonces ellos también se transforman, forman sus vasos sanguíneos, se mueven, ocurre el émbolo, ¿verdad?, de células tumorales, se detienen en los lechos capilares, se adhieren a los capilares y ocurre una extravasación, ¿sí?, una extravasación de las paredes del órgano, se extravasa, ¿sí? Y obviamente, al haber esta extravasación, ocurre una respuesta del microentorno. Y esas células tumorales entonces llegan, ¿sí?, al sitio donde él está esperando el gradiente o en el sitio donde ellos van a encontrar mayor posibilidad de sobrevivir. El pulmón, por ejemplo, les encanta a las células tumorales porque ¿qué es lo que hay en el pulmón? Hay oxígeno, ¿sí? El parénquima pulmonar tiene capilares. Entonces ellos tienen cómo les va a llegar sangre, tienen oxígeno y ellos dicen, bueno, aquí yo tengo todas las condiciones para crecer, diseminarme, ¿verdad? Y les encanta un ambiente donde ellos puedan tener todas las posibilidades de crecer, dividirse y desarrollarse. Por eso les encanta realizar siembra metastásica a nivel pulmonar, ¿está bien? Entonces estos serían los pasitos. Y también tenemos la metástasis linfática, ¿sí? La metástasis linfática en realidad es una diseminación ganglionar. Así como nosotros sabemos que la célula tumoral puede invadir vasos sanguíneos, las células tumorales también pueden invadir vasos linfáticos. Y la célula tumoral también puede invadir, por ejemplo, el nervio periférico. También realiza invasión perineural. Entonces, se caracteriza principalmente por una invasión. Y la metástasis linfática, entonces ustedes es más el principio, lo de lo mismo que la invasión vascular. En la metástasis linfática, las células tumorales invaden directamente el sistema linfático o acceden al sistema linfático a través de los vasos sanguíneos.
La formación de émbolos de células tumorales es responsable de metástasis linfática, ¿verdad? Por ejemplo, hay tumores en donde la principal diseminación es linfática, como por ejemplo en el cáncer de cervix, antes de realizar metástasis sanguínea, hacen metástasis linfática. En el caso del cáncer de colon, también realizan primero metástasis linfática. Los melanomas les encanta realizar primero metástasis linfática. Hay tumores que realizan primero metástasis linfática, hay tumores que realizan primero metástasis sanguínea, ¿sí? Que realizan émbolos, mediante la siembra, obviamente, en los órganos a distancia. Y hay tumores que hacen los dos. El cáncer de ano. El cáncer de ano, por ejemplo, la principal diseminación es linfática. Y el paciente cuando está en estadio avanzado de la enfermedad puede hacer también metástasis hepática, ¿sí? El cáncer de mama primero va a los ganglios de la axila y después, obviamente, alcanza torrente sanguínea y va a hueso, después va a hígado, a pulmón y va a cerebro, ¿sí? Tenemos tumores que primero hacen siembra linfática y tenemos tumores que primero hacen siembra sanguínea. Y tenemos tumores que hacen los dos al mismo tiempo, que a la par de que está haciendo siembra sanguínea, hacen también siembra linfática, ¿sí? Entonces, esto obviamente cuando nosotros tenemos un ganglio que crece, eso significa metástasis linfática. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de laringe va a tener ganglios en el cuello. Si yo veo que un paciente tiene ganglios en el cuello, entonces eso es una metástasis linfática, ¿sí? Cuando yo veo una adenopatía, una adenomegalia, eso es metástasis linfática. Los ganglios que crecen significa que el paciente ya tiene una enfermedad diseminada, que ya tiene metástasis linfática, ¿sí? Si yo tengo un paciente con cáncer de mama y yo le palpo axila y yo palpo ganglios en la axila, entonces ese paciente tiene ya metástasis linfática. Metástasis linfática obviamente son las metástasis ganglionares, ¿está bien? Entonces no es que solo si el paciente tiene metástasis en órganos, por ejemplo, sólidos, yo estoy hablando de metástasis, no. Si el paciente tiene ganglios también, si el ganglio es por la enfermedad, es una metástasis y es una metástasis linfática. ¿Qué es lo que suele suceder? Según las clasificaciones, por ejemplo, TNM, la clasificación de los estadios de diferentes tipos de tumores, en muchos tipos de tumores, las metástasis ganglionares se considera un estadio 3 o un estadio 2 en algunos casos. ¿Qué pasa con las metástasis linfáticas? Algunas veces tienen un pronóstico mejor que las metástasis sanguíneas porque nosotros podemos sacar los ganglios comprometidos por la enfermedad, realizar un vaciamiento ganglionar agresivo y sacar esos ganglios comprometidos por la enfermedad y ofrecerle un tratamiento complementario, ya sea con quimioterapia o con radioterapia, para tratar de disminuir todas las siembras que hayan quedado, ¿verdad? Tanto linfáticas como sanguíneas, para que el paciente tenga una posibilidad de cura. Esto sería la diferencia sustancial entre la metástasis sanguínea y linfática, el pronóstico, ¿sí? Que algunas veces con un estadio 3 de metástasis linfática nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar la progresión de la enfermedad, ¿verdad? A órganos distantes. Hace muchísimo tiempo esto ya se estudió, ¿verdad? Payet en el año 1889 observó que la metástasis linfática pueden crecer en ganglios distantes, ¿sí? En lugar de los proximales, ¿sí? Entonces, como les hablé del compromiso ganglionar, es muy importante cuando veamos compromiso ganglionar, relacionar que es una diseminación de la enfermedad, una diseminación linfática. Obviamente el diagnóstico de las metástasis en los ganglios es un factor muy importante en la sobrevida, ¿sí? Y aparte de que esto es algo que nosotros podemos ver como un factor protector en algunos casos, porque los ganglios linfáticos lo que suelen hacer es retener esas células tumorales y sirve de barrera temporal contra su diseminación. En el cáncer de mama, por ejemplo,
Yo tengo un paciente con cáncer de mama y yo le palpo la axila y la axila está lleno de ganglios linfáticos, ¿sí? Lleno de ganglios linfáticos. Eso ya es una metástasis linfática, una metástasis ganglionar. Pero ¿qué pasa? Mientras esté en el ganglio, yo puedo controlar, ¿sí? Obviamente, un paciente que tiene un compromiso linfático es un paciente que tiene un estadio más avanzado del que no tiene compromiso linfático. Pero en el ganglio linfático, mediante esa diseminación, mucho tiempo las células tumorales están retenidos ahí en el ganglio, están como atrapadas y no pueden ir diseminar dónde es el peligro a los órganos vitales, como por ejemplo irse a cerebro, ir a hígado, ir a pulmón. Entonces el ganglio lo que hace es tratar de evitar lo máximo posible de que esto suceda y nos da tiempo a nosotros de llegar al diagnóstico y de realizar el tratamiento oportuno. Es como que un comportamiento, por decirlo así, benévolo del tumor que nos da tiempo a quién, a los médicos para que podamos detectar la enfermedad. Lastimosamente, siguen llegando pacientes que no se diagnostican cuando tienen un crecimiento ganglionar. Ojo, cuando tengan un crecimiento ganglionar, estudien siempre, traten de descartar una patología maligna, porque si ya es una patología maligna y yo veo unos ganglios grandes, no es normal, les tienen que llamar la atención. Porque si yo detecto en estos estadios, ¿verdad? Yo puedo todavía evitar la progresión a esos órganos vitales, ¿sí? Porque si yo no descubro la diseminación de la enfermedad en estos estadios, tarde o temprano, esto ya no va a poder retenerse. El ganglio linfático no va a poder más bloquear mucho tiempo esta diseminación de la enfermedad a órganos vitales y las células tumorales pues van a ir al hígado, van a ir al cerebro, van a ir al pulmón y van a realizar el de las suyas, ¿sí? Entonces es crucial el diagnóstico en estos estadios, aunque ya es tarde, igual ya es tarde porque ya estamos hablando de una metástasis ganglionar, pero todavía estamos evitando que la enfermedad llegue a los órganos vitales. Aquí estamos viendo algunos ejemplos que se pueden hacer, por ejemplo, mapeo de los ganglios para conocer con exactitud algunos ganglios, por ahí el drenaje del tumor, que sería ver el ganglio centinela. El ganglio centinela sería el primer ganglio donde drena el tumor, que nosotros podemos hacerle al paciente mediante algunos rastreos, ¿verdad? Esto sería lo que yo les he comentado de la metástasis hematógena. Aquí estamos hablando de la metástasis hematógena, ¿sí? Entonces, la presencia de células tumorales en la sangre no constituye necesariamente metástasis, ¿sí? Y es de escaso valor para predecir la formación de metástasis clínica. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que el paciente tenga células tumorales en sangre no significa que el paciente sí o sí vaya a hacer metástasis a distancia. ¿Qué es lo que se necesita para que el paciente haga metástasis a distancia? Se necesita llegar acá. Se necesita llegar a lo último que sería, ¿verdad? Diseminarse en el órgano. Yo puedo tener células tumorales en sangre, ¿sí? Y no ocurre esto. Si no ocurre esto, ¿verdad? El simple hecho de que la célula tumoral esté en sangre no significa que tenga metástasis. Para que ocurra una metástasis tiene que ocurrir todos estos pasos hasta que se produce la metástasis clínica. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando las células tumorales, por ejemplo, están en sangre? ¿Qué nosotros tenemos en la sangre? Y de esto vamos a hablar muy especialmente en la clase que viene. Tenemos un mecanismo de inmunidad, tenemos la inmunología contra el cáncer, tenemos nuestras células del sistema inmunitario, nuestra natural killer, tenemos nuestro linfocito TCD4, nuestro linfocito TCD8, tenemos nuestros linfocitos B, tenemos anticuerpos, tenemos una respuesta antitumoral excelente. Y puede ser de que mi organismo haya encontrado esa célula tumoral y cómo se comporta como antígeno, lo destruye, lo degrada, lo elimina de mi torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso,
Por eso, en muchos países, por ejemplo, ahora se está haciendo el estudio de las metástasis líquidas, ¿sí? Descubrir, por ejemplo, células tumorales en vasos sanguíneos. Pero nosotros sabemos de que esto no me va a decir sí o sí si el paciente va a hacer o no metástasis clínica. ¿Por qué? Porque necesita evadir todo ese mecanismo antitumoral que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ocurrir sí o sí todos estos pasos. Yo puedo cortar, yo puedo cortar aquí, yo puedo cortar aquí, pero si llega aquí ya es metástasis, ahí ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice acá. La mayoría de las células tumorales que penetran el sistema circulatorio son eliminadas. ¿Son eliminadas por quién? Por nuestro sistema inmunitario, que es sumamente eficaz, que tiene una respuesta antitumoral muy excelente. Y de esto yo le voy a hablar la clase que viene para que usted pueda tener una noción general, ¿sí? Porque ustedes ya dieron inmunología, pero yo les voy a hablar exactamente qué pasa en la inmunología contra el cáncer, qué pasa cuando tenemos un cáncer, cómo actúa mi sistema inmunitario. Y van a ver que es igualito a lo que ustedes ya aprendieron, ¿sí? Si sobrevive en la sangre, es lo que va a producirse la metástasis, porque si esas células sobreviven a todo ese mecanismo que yo les voy a explicar, se forman agregados con otras células, ¿verdad? Y obviamente esos agregados son los que pueden realizar la metástasis como tal. Y algunos se quedan como metástasis latente, que son lo que la gente le dice algunas veces los tumores dormidos, ¿sí? Los tumores dormidos. No se sabe por qué esa actitud, no se sabe por qué razón, ¿sí? Algunas, por ejemplo, ¿qué hacen? Algunas células tumorales se quedan en un stop en su ciclo celular, se quedan en un stop. No se conoce el porqué de la reaparición, pero es posible que las células permanezcan en fase G del ciclo celular, ¿sí? Estas células tumorales experimentarán continuamente el ciclo celular. Entonces, estos son los pacientes, por ejemplo, que yo veo que tiene un nódulo de 3 centímetros, que nunca crece. Está el nódulo de 3 centímetros, está ese nódulo de 3 centímetros que nunca crece. Esos pacientes que no crecen, generalmente los nódulos que nosotros estamos controlando, nosotros no hacemos un tratamiento dirigido cuando el tumor no está creciendo, cuando no hay una actividad. Estamos hablando de una metástasis, ¿sí? Ya estamos hablando de una enfermedad diseminada. Cuando la metástasis está detenida, su ciclo celular, no importa el tratamiento que le pongo, no va a funcionar. Porque la quimioterapia, ¿para qué? Es para las células que están en mitosis, para las células que están en división celular. Y si yo tengo unas células que están en la etapa G, que no alcanzan la etapa S, entonces yo le pongo la droga y no voy a hacer ningún efecto porque esa célula no se está dividiendo. Por eso el oncólogo clínico tiene que utilizar muy bien algunas armas, algunos tumores, algunas metástasis muy chiquitas que no se modifican. No hay que tratar de pelearnos con eso. Hay que ver cuando ese tumor nuevamente entra a su ciclo, empieza a activar división celular y ahí atacarle, ¿sí? Porque existe muy bien, ahora se conoce muy bien este mecanismo de metástasis silente, ¿sí? Entonces, el mecanismo inmunológico del huésped es muy importante para mantener el estado latente de ese tumor, ¿sí? Entonces, sumamente eficaz que ustedes, por ejemplo, si tienen un paciente que está en controles de la enfermedad, ¿qué nosotros usualmente hacemos si tenemos una metástasis chiquita que vemos que no se modifica en el tiempo? Nosotros le pedimos tomografía cada 3 meses, le pedimos marcadores tumorales para evaluar el seguimiento. Y cuando entra en actividad, estamos hablando de enfermedad metastásica, ¿sí? Cuando entra en actividad, cuando crece, cuando empiezan a elevar marcadores tumorales, ahí significa que el tumor entró en división celular y ahí yo le voy a atacar con mis drogas, porque son drogas que actúan en algunas fases específicas de la división celular. Y si mi tumorcito no se está dividiendo, lo que yo voy a darle es toxicidad a mi paciente. Mi paciente va a tener náusea, vómito, se le va a caer el pelo y la célula tumoral ahí, campante, nada que ver, es como si fuera que le estoy echando agua. ¿Sí? Por eso tenemos que nosotros determinar muy bien si yo tengo una enfermedad activa en ese momento en que estoy realizando el tratamiento en un paciente con metástasis. Estamos hablando de metástasis, no estamos hablando de tumor primario, ¿sí? Que quede bien claro.
Bueno, esto sería ya terminando toda la primera parte, ¿verdad? De lo que sería carcinogénesis, de lo que sería la invasión y metástasis, que es muy importante que ustedes tienen que tener esos conceptos. La próxima clase vamos a hablar un poquito de genética del cáncer y la próxima más adelante de inmunología y tumores. Yo necesito saber si ustedes tienen alguna duda, si les quedó claro esta primera parte, si están abriendo sus libros de biología, inmunología ya para que puedan refrescar sus conocimientos. ¿Entendieron esta parte? Doutora, Sí. boa tarde, em primeiro lugar. Buenas tardes. Eu estou com uma. Só para esclarecer com relação à carcinogênese, Sí, lá no início, quando falou das caderinas, sí. essa expressão das caderinas eu posso então colocar em resumo que ela seria inversamente proporcional, tipo, quanto menor for a expressão de caderinas, maior será a chance de metástase, não? Exactamente así mismo como entendiste, Leonardo, ¿verdad? Isso. Exactamente, así mismo es, porque las caderinas lo que hacen es unir, realizar la unión entre las células, median la unión intercelular. Entonces, cuando yo menos expresión de caderina tengo, las células se separan más. Y a mayor separación de las células, entonces más peligroso que esa célula pues se escape y vaya sangre, vaya linfa y disemine. Ahora, así mismo como interpretaste, a menor expresión de caderina mayor posibilidad de invasión, ¿sí? Sim, e em contrapartida, a proteólise seria diretamente proporcional a isso? Así mismo, a mayor proteólisis, mayor degradación de la matriz extracelular y mayor invasión. Exactamente. Ok, então, doutora. Muito obrigado pela aula. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces la próxima clase vamos a hablar de genética del cáncer, ¿sí? Es una clase también muy importante y yo quiero que ustedes vayan leyendo un poquito sus apuntes de genética para que más o menos puedan entender, ¿sí? Y nos encontramos entonces en la próxima clase si no tienen ninguna duda.